Buenas noches a todos. Hoy me gustaría compartir con ustedes mi historia. Y honestamente nunca le dije nada a nadie. La verdad, mi familia y yo aprendimos a aceptar nuestra vida y considerarla normal. Mi familia está conformada por 4 hermanos, 2 varones y 2 hijas mujeres. Mi mamá y mi papá. Nuestra historia es un poco compleja, así que contaré lo que considero más importante. En la casa donde logramos vivir por 40 años fue de nuestra abuela paterna. Mi papá nació allí y vivió 20 años y luego se casó y se quedó a vivir en la casa de mi abuela otros 20 años más, antes de abandonar esa casa para siempre. Mi abuela era una mujer hermosa, con rasgos españoles, y mi abuelo era de origen estadounidense. Mi papá nos contó con mucha tristeza la historia de nuestros abuelos. Ellos se conocieron desde muy jóvenes. Se casaron y procrearon 3 hijos varones y una mujer. Ambos eran bastante guapos y ya se imaginarán que así nacieron sus hijos, de buen parecer. Mi abuela fue una mujer muy bien conservada, elegante y siempre bien vestida, y mi abuelo, por su parte, un hombre apuesto y muy trabajador. De hecho, pasaba bastante tiempo en el trabajo, y eso trajo algo de problemas con la abuela, ya que no le dedicaba el tiempo que ella quería. Mi abuela era una mujer extrovertida, y no se quedó a llorar la ausencia de mi abuelo, y buscó consuelo con uno de sus amigos. La pasaron tan bien por varios años que de esa relación extramarital nació un niño bastante hermoso y sacó esos ojos azules que destacaba en mi abuela. Pero como ella sabía que no era hijo de mi abuelo, y ella se tomó su tiempo y se fue a vivir con una de sus hermanas mientras daba a luz al bebé. Y una vez que lo hizo, le regaló el bebé a su hermana y haciéndole jurar que nadie se enteraría de aquello. ¡Qué corazón tuvo la abuela en regalar su propio hijo! Y luego se regresó a vivir con mi abuelo, como si nada. Con el tiempo, el abuelo se dio cuenta que aquel engaño, no del bebé, pero que sí mi abuela le pagaba mal, porque él mismo los vio salir juntos de un dicho lugar. Con el corazón roto, el abuelo decidió irse de la casa y dejarla a ella ahí junto con sus hijos. Pero claro, la abuela no iba a aceptar que la abandonara, ya que mi abuelo era un buen proveedor. De hecho, el abuelo le preguntó a sus hijos con quién querían quedarse, si con la abuela o con él. Y dice mi papá que todos ellos decidieron quedarse con la abuela, así que su papá, aún con el corazón destruido, se fue. Pasados 3 meses sin saber nada del abuelo, mi abuela decidió hacer algo aún más perturbador, y fue con una bruja, y cuando mi papá nos contó eso, no lo podíamos creer, pero sí, ella fue a hacerle un amarre al abuelo para que regresara a su lado, y 4 meses después, el abuelo regresó, y mi abuela supuestamente estaba feliz y pidiéndole perdón, pero mi abuelo ya no era la misma persona, era un cuerpo andante. Andaba en automático, trabajaba muy poco y pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. La abuela luchó por todos los medios para que todo fuera como antes, pero lastimosamente ella involucró la brujería para tener a mi abuelo por la fuerza. Mi papá cuenta que comenzaba a escuchar ruidos extraños en la casa y se respiraba un ambiente pesado
Podían escuchar que les llamaban a lo lejos y la abuela les decía que jamás contestaran aquella voz que les llamaba, porque la bruja le dijo que al hacerle un amarre de amor a mi abuelo, el demonio tendría que cobrar ese favor y que ella tenía que pagar con su vida o la vida de quien estuviera en su paso. Esa advertencia no la tomó en cuenta. Pensé que era una broma de mi papá y sus hermanos. Le comenzaron a decir que no se sentían bien en la casa y menos con papá allí porque él solo pasaba en el cuarto bebiendo. Y por supuesto, la abuela recordó la advertencia de la bruja y únicamente le dijo a sus hijos que cuando escucharan esa voz que les llamaba, no contestaran, porque si no atraerían algo malo a la casa. ¡Qué ironía! Como si ella no lo hubiera hecho. En fin, mi abuelo murió 8 meses después de haber llegado a la casa, supuestamente por intoxicación, por alcohol. Pero nosotros sabíamos que eso era algo más. El día que mi abuelo murió, cuenta mi papá que lo escucharon gritar: «Suéltenme, suéltenme, déjenme en paz, ayúdenme». Y cuando entramos a su cuarto, estaba con los ojos en blanco y ya no respiraba. En ese momento sintieron más que miedo, un dolor profundo por la muerte del abuelo. A pesar de estar aún pequeños, podían entender muchas cosas porque ellos se dieron cuenta de todos los problemas que sus padres enfrentaban. Y mi papá, que era el mayor, con tan solo 14 años, se dio a la tarea de cuidar a mi tía, que tenía 12 años, y mi tío el menor con apenas 2 años, porque la abuela la verdad solo le importaba estar bien económicamente y decidió quedarse con el amigo del abuelo, con el que le había pagado mal. Una semana después de la muerte de mi abuelo, mi abuela ya tenía su reemplazo, pero su felicidad le duraría muy poco, porque de 1 año después le detectaron cáncer a mi abuela, y en etapa avanzada, así que en 2 años después de la muerte del abuelo, la abuela murió de cáncer en la matriz, y mi papá y sus hermanos quedaron totalmente solos, ya que su padrastro agarró sus maletas y se fue obviamente. Que la tía de mi papá de vez en cuando iba a visitarlos y dejarles dinero para que se ayudaran. Y fue así que mi papá con 16 años tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar y terminar de criar a mis tíos. Gracias a Dios, aprovecharon a estudiar y salir adelante. Nunca fueron jóvenes problemáticos y con vicios, ninguno de ellos. Y pues a los 20 años mi papá conoció a mi mamá y se casaron y vivieron estos otros 20 años más, pero esta vez ya con nosotros. Claro, mis papás se amaban mucho y aún siguen juntos mis viejitos, pero lejos de la casa de mis abuelos, porque es aquí donde comienza la peor parte. Cuando yo nací y comencé a tener uso de razón, noté que en la casa ocurría algo extraño. Siempre escuchaba voces, me jalaban el cabello y escuchaba todo el tiempo que bajaban las escaleras de la casa, corriendo puesto que esa casa es o era de 2 plantas. Digo esto porque no sé si aún sigue en pie esa casa. Al principio yo pensaba que aquello era normal porque nadie en la casa decía nada, ni mis padres y menos mis hermanos. Yo soy la tercera de los 4 hermanos. Mi hermana menor siempre platicaba con alguien, decía que podía ver una niña y que eran muy buenas amigas, porque era normal para mí ver a mi hermana platicando en su cuarto con aquella niña que se dejaba ver por debajo de las sábanas de la cama. Si esa niña podíamos verla a través de las sábanas de la cama, formando la figura de la niña. Sinceramente a veces pienso que hay que estar locos para vivir o ver estas situaciones, y nuestros padres poco o nada hacían por nosotros. Como dato curioso, el
cuarto de mi hermana era el que fue el de mi abuela. No sé cómo papá pudo hacer eso. La verdad simplemente lo acondicionó. Mis hermanos varones son los dos mayores. Y a ellos los veía salir corriendo siempre del baño. Ellos entraban al baño, ya sea a bañarse o a hacer sus necesidades, pero siempre era rápido. Andaban afanados, cosa que no entendía. Todo empeoró un día que mis padres decidieron ir a una iglesia. Si una vecina nuestra los invitó y comenzamos a visitar una iglesia de nuestra ciudad. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Todos los ataques que vivíamos se convirtieron en físicos. Aquello era algo casi incontrolable. Una de las cosas que vivimos fue que mi mamá se cayó de las escaleras con mi hermana en brazos. Ella sintió que la empujaron y literal rodó todas las gradas abajo, con todo y mi hermana. Todos corrimos a levantarla del suelo, todas ensangrentadas, y las llevamos al hospital. Mi mamá con un hoyo en su rodilla y mi hermanita se rompió la frente. Cuando pasó todo aquello, 2 días después, mi papá le preguntó a mi mamá que cómo era posible que se cayera de esa manera tan fatal, por no decir mortal. Y mi mamá entre lágrimas le respondió: yo no me caí, alguien me empujó con tanta fuerza que pensé que había sido tú. Y mi papá no salía de su asombro. No podía creer que mi mamá lo estaba culpando, pero mi papá le dijo: ¿cómo puedo hacer algo así? Cuando yo estaba afuera con los niños metiendo la ropa que teníamos secando, y al escuchar el gran estruendo corrimos adentro a ver qué pasaba. Y nosotros éramos testigos porque efectivamente estábamos con mi papá afuera. Mi mamá se levantó la blusa y le dijo que revisara su espalda, que aún le dolía donde le habían puesto esas 2 manos para empujarla. Y era increíble. Mi mamá tenía aquellas 2 manos marcadas en su espalda, pero esas marcas se veían moradas. Todos nos quedamos tan asustados que no bajamos ni subíamos las escaleras. Solo siempre nos acompañábamos unos con otros. Por consiguiente, yo por las noches comencé a tener pesadillas. Pasé 1 año sin poder dormir bien. Casi todo el tiempo andaba enferma del estómago. Todo lo que comía me hacía daño y comencé a escuchar la voz de la niña con la que jugamos con mi hermana. Ya no era aquella voz de niña, sino más bien la de una señora. Increíblemente me duele pensar que vivíamos así tanto tiempo. Recuerdo que el pastor de la iglesia llegó a orar por nuestra casa, pero nada cambió. Allí tanto de día como de noche, las cosas en la casa se movían, las aventaban de un lugar a otro. Había ocasiones en las que se nos perdían las cosas y nunca más las volvíamos a encontrar. En otra ocasión, mi mamá andaba afuera poniendo ropa a secar, cuando de repente la empujaron, tal fuera que se quebró una pierna. Aquella escena era de no creer. Mi mamá tenía su pierna tan lastimada que por poco y dejan preso a mi papá, pensando que él la había golpeado hasta quebrarle el pie. Pero yo estaba afuera allí, con ella, y yo era una niña de 12 años, y mi testimonio junto con el de mis hermanos salvó a mi papá de ir a la cárcel, porque nos evaluó un médico para descartar que sufríamos de abusos físicos por parte de nuestro padre. Pero todos dijimos la verdad. Nuestro padre nunca nos puso una mano encima. Mamá pasó 2 meses en casa, curándose de su pierna quebrada, y a mí me tocaba ayudarle, cocinar mientras papá trabajaba y mis hermanos arreglaban la casa. Y por fin, cuando mis padres decidieron que ya era hora de dejar la casa, pasó cuando mi hermana menor tenía 7 años. Para entonces, se levantaba a medianoche a abrir la puerta y jugaba con alguien en el patio de la casa a las 2 de la mañana. No sabemos cuántas veces lo hizo o desde cuándo, pero una madrugada mientras dormíamos, desperté porque escuché ruidos, como que querían abrir la puerta principal. Y logré escuchar porque había dejado la puerta de mi cuarto abierta. Para mi sorpresa, mi mamá también, al escuchar esos ruidos, no dudó en levantarse
y ver que era mi hermana que estaba abriendo. Y cuando ella corrió, yo también corrí hacia la sala. Y cuando le hablamos, mi hermana estaba quedada y la tocamos para despertarla. Ella alcanzó a decirnos que tenía que salir a jugar con la señora que estaba en el patio. Yo sentí como se me erizaba el cabello, me quedé paralizada del miedo. Mi mamá abrazó a mi hermana y la llevó con ella a su cuarto. Haciendo una oración, dijo que se durmiera allí, en cama de mi mamá. Tomó precauciones y 2 días después llegó la tía de mi papá a la casa. Teníamos como 5 años sin verla, pero su visita no era del todo cordial. Era nada más para advertirnos que la misma bruja que había ayudado a mi abuela con sus embrujos y hechizos para matar al abuelo estaba rondando la casa para llevarse a mi hermana, porque ella era algo especial, según decía mi tía. Podía tener el don de ver espíritus y hablar con ellos, y tener premoniciones. Cansada de tanto sufrir en esa casa embrujada, mis padres exigieron a mi tía que dijera la verdad, que tanto hizo la abuela que nosotros estábamos pagando las consecuencias. Y mi tía entre lágrimas nos confesó parte de las maldades de la abuela, y una de ellas era que había abortado una niña, todo como pago a aquella bruja. Y esa era la niña que siempre estaba rondando la casa, jugando con nosotras cuando más niñas. Hizo altares como le indicó la bruja para retener a mi abuelo a su lado en contra de su voluntad, y muchas otras cosas que por respeto y a la vez vergüenza no podía contar aquí. De hecho, esa tía era la que cuidaba a ese tío pródigo que teníamos, el que la abuela regaló desde que nació. Se le hizo fácil dárselo a esa tía porque ella era estéril, nunca pudo tener hijo. Pero lo curioso es que ella siempre lo crió alejado de la familia y nunca permitió que fuera a esa casa. Es más, hasta el día de hoy no conocemos a ese tío, pero ni en fotografías. Solo mi papá lo conoció cuando era adolescente, pero este lo ignoró por completo. Como les digo, la tía no le inculcó nunca que tenía familia ni nada por el estilo. Él está ausente de la vida de toda la familia. Es únicamente con mi tía y con su ahora esposa. Pero la muy sinvergüenza de mi tía siempre fue la tapadera de todas las fechorías de mi abuela. Ese día la tía dio a conocer que allí vivían 2 espíritus, el de una mujer y el de una niña. Pero nosotros sabíamos que esas no eran almas en pena, sino 2 demonios que se invocaron a través de la malicia y malos actos de la abuela. Esos 2 demonios son la representación de toda la maldad que se hizo en esa casa. Finalmente, cansados de tanto atropello maligno en esa casa, decidimos irnos de esa casa y nunca más volvimos. Nos largamos de ahí en 2009 a alquilar una casa que estaba recién hecha. No fue fácil y menos barato, pero mi papá se propuso que estuviéramos bien y mis hermanos también. Y fue así como salimos a alquilar por 6 años hasta que logramos comprar otra casa. La pagamos poco a poco. Hoy en día todos somos mayores, con nuestras vidas hechas, y jamás nunca volvimos a esa casa. Pero una cosa sí les digo, que siempre tengo pesadillas con ese lugar y siempre miro esos 2 espíritus rondando la casa. Por boca de una vecina, un par de años después de salirnos, nos enteramos que la casa seguía sola y vacía. Nadie se atrevía a meterse allí, porque al parecer los vecinos estaban más conscientes de todo lo malo que pasó y que nos tocó vivir en esa casa. Hoy tratamos de no hablar nunca de ese tema, pero es primera vez que yo doy a conocer parte de toda una vida atormentada, incomprensible, donde todo parece normal, pero en realidad nada lo es. Pero siempre me pregunto, ¿qué es normal y qué no? Quizás en otra ocasión les pueda contar otra parte de mi vida en esa casa, pero es todo por hoy. Y recuerda que esta también pudo haber sido tu historia.